Capítulo 12. Andresito el pequeño gran virrey. Después de su aplastante victoria en las elecciones, Andresito Pocaspulgas se sentía invencible y no tardó en exigir su propio espacio de poder en la escuela. Quería una oficina desde donde gobernar como un verdadero virrey. Los maestros, conscientes de las peculiares capacidades mentales de Andresito, decidieron concederle su deseo, pero con un pequeño detalle. Le asignaron una oficina, pero era más bien un armario empotrado convertido en un espacio reducido. Dentro de ese diminuto cuarto, con suficiente espacio solo para una silla y un escritorio improvisado, Andresito despachaba como si fuera el monarca de un gran imperio. Colocó un cartel en la puerta que decía, Oficina del Gran Virrey Andresito, y se sentía el dueño absoluto de todo lo que sucedía en la escuela. Además, Andresito decidió nombrar a sus amigos más cercanos en puestos de autoridad dentro de su gobierno. A Marcelo nombró canciller, encargado de organizar las kermeses y otros eventos similares. Otro se convirtió en el embajador de los baños, un cargo tan importante como absurdo. Y así, repartió diversos cargos a sus allegados, creando un extravagante gabinete, al servicio del pueblo, según sus palabras. El amigo canciller se dedicaba a planear con entusiasmo las kermeses, convencido de que convertiría la escuela en un parque de diversiones. El embajador de los baños se encargaba de temas tan surrealistas como asegurarse de que los sanitarios estuvieran en óptimas condiciones y repartir papel higiénico a discreción. La líder del picado de papel para las fiestas patronales se esforzaba en crear las más elaboradas decoraciones con ese material, mientras el resto del gabinete trataba de darle algún sentido a sus responsabilidades. Mientras tanto, los maestros observaban la situación con una mezcla de diversión y preocupación. Sabían que la gestión de Andresito estaba basada en sus delirantes ideas y que, en realidad, no se lograba mucho con su peculiar gobierno. Sin embargo, decidieron dejarlo ser, considerando que era inofensivo y, en cierta forma, entretenido. La escuela se convirtió en un espectáculo cómico, con Andresito actuando como un pequeño dictador y su gabinete llevando a cabo tareas tan peculiares como importantes en su mundo imaginario. Aunque el caos y la ineficiencia reinaban, nadie podía negar que al menos había un poco más de diversión en la rutina escolar. Durante las siguientes semanas, Andresito Pocaspulgas se volvió un auténtico showman matutino en su afán de presumir sus supuestos logros. Con gran pompa y fanfarria, llegaba al salón de clases a las 7 de la mañana, dispuesto a dar sus conferencias mañaneras, como él las llamaba. Se paraba frente a su selecto grupo de amigos, quienes eran los únicos privilegiados invitados a presenciar este espectáculo matutino. Nadie más tenía permitido asistir, ya que Andresito no soportaba que le hicieran preguntas incómodas o cuestionaran sus alocadas afirmaciones. La exclusividad de estas conferencias solo alimentaba aún más su egocentrismo y su delirante sentido de importancia. Con voz enérgica y gestos exagerados, Andresito comenzaba a enumerar sus supuestos logros. Empezaba hablando sobre la clínica que había gestionado para la escuela, una afirmación que solo él creía. Detallaba cómo había logrado conseguir los mejores médicos y enfermeras, mientras sus amigos asentían con entusiasmo, a pesar de que ninguno de ellos había visto rastro alguno de esta clínica. Luego pasaba a hablar sobre los árboles que había gestionado para la escuela. Mencionaba orgulloso que había conseguido traer una gran cantidad de árboles para embellecer el lugar, aunque la realidad era que él mismo había derribado muchos arbustos pequeños porque, según su peculiar lógica, solo estorbaban y no tenían ningún beneficio. Sus amigos aplaudían emocionados, sin saber que en realidad estaban aplaudiendo la destrucción de la flora escolar. Sin embargo,
Cuando alguien se atrevía a hacer una pregunta que Andresito no quería responder, recurría a su estrategia infalible. Levantaba su dedo índice y lo movía de un lado a otro, diciendo con autoridad, lo que diga mi dedito. Esta respuesta absurda, que en realidad no respondía nada, dejaba perplejos a todos los presentes, pero nadie se atrevía a cuestionarla. Estas conferencias mañaneras se convirtieron en un espectáculo cómico para los pocos afortunados que tenían acceso a ellas. Andresito, en su delirio de grandeza, se creía un líder indiscutible y sus amigos lo alentaban en su fantasía. Aunque las afirmaciones de Andresito eran completamente descabelladas, la risa y el asombro estaban asegurados en cada una de sus presentaciones matutinas. Y así, entre mentiras y delirios, Andresito Pocaspulgas continuaba con su show mañanero, convirtiéndose en el centro de atención en su pequeño mundo de amigos y seguidores. Nadie sabía cómo terminaría esta extravagante etapa en la vida escolar, pero por el momento, era difícil contener la risa ante las absurdas ocurrencias de este pequeño tirano matutino. Durante las conferencias mañaneras de Andresito Pocaspulgas, en lugar de informar sobre supuestos logros, se dedicaba a lanzar insultos y críticas hacia aquellos que consideraba sus enemigos imaginarios. Convencido de que siempre estaba bajo ataque, desplegaba su paranoia de una manera cómica y absurda. Con su voz enérgica y gestos exagerados, Andresito se refería a sus compañeros inteligentes como la mafia del poder, acusándolos de conspirar en su contra. Sin importar el tema, siempre encontraba una manera de llamarlos corruptos fantoches, y los acusaba de frustrar sus grandiosos planes. Sus compañeros, lejos de tomar en serio sus insultos, se divertían en secreto con las locuras sin sentido que salían de la boca de Andresito. Era evidente para todos que había perdido completamente la cordura y cada vez proponía ideas más descabelladas. Su autoridad imaginaria sobre la escuela se volvía cada vez más exagerada y ridícula. Nadie se atrevía a desafiar a Andresito, ya que se había vuelto un niño resentido y vengativo. Sus delirios de grandeza lo habían convertido en un tirano escolar de risa. Temían que cualquier atisbo de oposición desatara su ira y provocara reacciones aún más cómicas y desproporcionadas. Mientras Andresito se autodenominaba el dueño de la escuela en sus fantasías delirantes, el resto de los alumnos simplemente lo veían como un bufón inofensivo. Sus propuestas cada vez más absurdas no lograban convencer a nadie, y sus enemigos imaginarios eran objeto de burla y risas detrás de su espalda. La escuela se había convertido en un circo surrealista con Andresito como el payaso principal. Su presencia generaba risas y asombro a partes iguales, pero nadie podía negar que la vida escolar se había vuelto mucho más entretenida con sus excentricidades. Cada día era una nueva dosis de comedia y absurdo cortesía de Andresito Pocaspulgas, el pequeño tirano resentido que creía gobernar el mundo escolar con sus delirantes discursos y sus insultos desatinados. Andresito Pocaspulgas, en su afán de mostrar su supuesta superioridad moral, decidió crear una cartilla moral que más bien parecía un remedo de escritura con errores ortográficos por doquier. Con su pésima redacción y su falta de conocimientos básicos de gramática, logró producir un documento tan absurdo como él mismo. La cartilla moral de Andresito comenzaba con la frase, amar al prójimo, algo que él definitivamente no practicaba. Siempre con un aire de superioridad, repartió copias entre todos los estudiantes de su salón, esperando que se maravillaran ante sus profundas enseñanzas. Sin embargo, el contenido de su cartilla era tan irónico como su propia existencia. Hablaba de valores como la honestidad y el respeto, conceptos que Andresito desconocía por completo. Sus compañeros no podían evitar soltar risas mientras leían estas absurdas declaraciones, sabiendo muy bien que no se aplicaban a su peculiar líder.
La cartilla estaba llena de incoherencias y contradicciones. Por un lado, se mencionaba la importancia de ser honesto, pero todos sabían que Andresito era el maestro de la mentira y la manipulación. Además, hablaba sobre el respeto, pero él mismo se burlaba y menospreciaba a sus compañeros constantemente. Los errores de ortografía en la cartilla eran tan graves que algunos términos parecían sacados de un universo paralelo. Palabras mal escritas, acentos en lugares equivocados y una falta total de coherencia gramatical hacían que cada párrafo fuera una joya cómica para sus compañeros. En lugar de generar admiración y reflexión, la cartilla moral de Andresito se convirtió en una fuente interminable de risas y burlas en el salón de clases. Sus compañeros no podían evitar compartir los errores más graciosos entre ellos, aumentando aún más el ridículo de la situación. Andresito, completamente ajeno a las risas y burlas a sus espaldas, seguía convencido de que su cartilla moral era un tesoro de sabiduría. Para él, era un recordatorio de su propia grandeza, aunque todos los demás lo veían como un intento fallido de aparentar virtudes que no poseía. En definitiva, la cartilla moral de Andresito se convirtió en un ejemplo perfecto de su desconexión con la realidad y su incapacidad para reconocer sus propias contradicciones.